Sí, en la tercera parte del tabernáculo, recordemos que el tabernáculo, brevemente, ¿no? Dios se comunicaba con Moisés, Dios llamaba a Moisés a la cumbre del monte, ahí se comunicaba con él y no había nadie más, no podía acercarse nadie. Ahora Dios llevó a su pueblo camino a Egipto, pero en el medio, en ese camino, en un momento Dios le dijo a Moisés que quería un tabernáculo donde se iba a reunir la gente y Dios iba a manifestar en medio de ellos, pero en el tabernáculo. Su presencia. Su presencia. El tabernáculo era una tienda que estaba rodeada alrededor por todo un vallado de cortinas de diferentes pieles y diferentes texturas. Todo fue dado, medidas, elementos, matices, todo fue dado por Dios exhaustivamente. De una forma muy precisa, ¿verdad? De una forma muy precisa. Y todo tiene su significado porque todo nos habla, como dice la Biblia, que el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que había que venir. Entonces, cada parte, el tabernáculo en sí, en su conjunto, pero cada parte del tabernáculo nos habla de Jesucristo, del Cordero, de todo, cada uno de los elementos nos habla de la historia del Evangelio. Entonces, hemos hablado del tabernáculo, sus medidas, hemos hablado que está dividido en diferentes partes, el atrio, que tenía una entrada amplia, una puerta grande, y después todo el atrio era como un gran patio interior, sí. Y donde apenas cruzabas el atrio te encontrabas con lo que vimos la semana pasada, que era el altar de bronce. El altar, sí. Pasando por esa puerta, te encuentras con el altar de bronce, y una vez que pasas el altar de bronce que habla del sacrificio, el sacrificio de fe de Jesucristo, que nos habla de la limpieza de pecados, sí, que nos habla de la salvación, porque era hecho de bronce, y el bronce nos habla de juicio y de salvación. Entonces, pasado, nos encontramos con otro elemento que es la fuente de bronce. También algunos le llaman el lavacro, ¿no? El lavacro, sí. Entonces, me gustaría que, si puedes leer en Éxodo capítulo 30, versículos 17 al 21, por favor. Sí, Éxodo capítulo 30, versículo 17 al 21. Dice: habló más Jehová a Moisés, diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de la reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Bien, vemos que aquí estamos viendo que era para los sacerdotes, es el lavarse, ¿no? Primero, la ubicación, entrabas por la puerta, te encontrabas con el altar de bronce donde se hacían los sacrificios. Entonces, entre el altar de bronce y la construcción que había al final, que estaba compuesta por el lugar santo y el lugar santísimo, primero iban los sacrificios, después el lavado. Los sacerdotes no podían entrar de cualquier manera al lugar santo ni al lugar santísimo, sino que tenían que lavarse primero las manos y los pies. Para eso existía este elemento que era la fuente de bronce. Entonces, precisamente nos habla de limpieza, ¿no? Esta fuente estaba colocada en esa posición antes del servicio en el santuario, era de bronce pulido y brillante como si fuera un espejo, o sea,
es muy peculiar, entiendan esto, no da la misma característica de que tenía que ser tan pulido como un espejo en el altar de bronce. Pero aquí sí. Y quiero decirle que nosotros hoy los espejos los usamos de cristal. El espejo es un cristal pulido de determinada manera, tiene unas características, pero en la antigüedad los espejos no se hacían de esa manera. Los espejos eran metálicos y pulidos de tal manera que uno se miraba y se reflejaba. Entonces, el altar de bronce era que estaba inmaculadamente limpio, pulido y limpio tenía que estar, de manera que uno pudiese reflejarse en él. Y tiene su sentido con cosas que vamos a ver próximamente, en minutos lo vamos a ver. Sí. ¿Por qué? Los espejos y el agua son tipos de la palabra de Dios. En el altar de bronce está la sangre para quitar el pecado, pero en la fuente de bronce está el agua para lavarse constantemente y mantenerse limpio para el servicio al Señor. Santiago 1, 23, 24, lee por favor. Sí, Santiago capítulo 1, versículo 23, 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera que un espejo, su rostro natural. Vuelvo a leer esa parte, dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. O sea, aquí Santiago compara el oír la palabra con mirarse al espejo. Sí. O sea, que la palabra nos refleja tal cual somos y tal cual estamos delante de Dios. El espejo es un elemento inerte que refleja la luz que emite y que recibe, ¿no? Yo me pongo delante del espejo y todos los elementos, esto según la física, tienen una luz propia, y lo que hace el reflejo es, lo que hace el espejo es reflejar la luz propia. Lo que hace la palabra de Dios es reflejar verdaderamente lo que somos. Tu vida misma, sí. Nuestra propia vida. Y cuando uno se mira en el espejo y se ve sucio, ¿qué hace? Lavarse. Lavarse. Utiliza el agua para lavarse. Juan 15:3, por favor. Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí es cuando, recordemos esta situación, cuando Jesús fue a lavar los pies de los discípulos y no querían que le lave los pies porque consideraban que cómo el Señor nos va a lavar los pies a nosotros. Entonces Jesús le dijo a Pedro, si no lavo los pies no tendréis parte conmigo. Entonces Pedro, en ese ímpetu que él tenía, le dijo, no solamente los pies, láveme la cabeza y todo. Y ahí fue cuando Jesús le enseñó esto, no, ya vosotros estáis limpios por la palabra. La palabra nos limpia. Sí, es figura del agua. Es figura del agua, la palabra nos limpia. ¿Por qué? Porque la palabra, a ver, ¿cómo te puedo...? Y esto es algo práctico que tenemos que entender, que vivimos cada uno de los que leemos cada día la palabra. La palabra te muestra tal cual sos, pero también limpia la conciencia de obras muertas, nos limpia la mente, nos limpia el corazón, nos va purificando. Es como un recipiente que tú tienes con agua infecta y le vas echando agua limpia y cada vez va limpiándose más porque el agua limpia va desplazando el agua infecta cada vez un poco. Eso es lo que pasa cuando a nuestra alma le damos diariamente el agua limpia de la palabra. De la palabra, sí. Nos va limpiando los pensamientos, va limpiando nuestro corazón, va limpiando nuestra alma. Cada día. Por eso es tan importante leer la palabra. Cada día. No es que, a ver cómo les puedo decir, no es que es una imposición, me tengo que imponer leer la palabra, no.
La palabra es un deseo, es como beber agua en el desierto. Sí. Llega un momento, y debería llegar un momento en la vida de cada uno de nosotros, que tenemos que, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Señor, por ti el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Sí. Tenemos que tener esa sed por Dios, y en este caso por su palabra, que es la que nos va limpiando y va saciando nuestra sed. Amén. Y eso dice el salmista, ¿verdad? Así como mi alma tiene esa necesidad, esa sed. Hace esa comparativa. Esa comparativa. Vamos a Juan 17:17. Juan capítulo 17, versículo 17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra nos limpia, y la palabra de verdad nos santifica. Uh-huh. Nos va santificando. La limpieza. El sacerdote se lavaba, se limpiaba para santificarse. Y nosotros nos vamos limpiando y nos va santificando la palabra de Dios. Yo les aconsejo, esto es un consejo personal. Es algo que aprendí a poner en práctica en mi vida. Y es, a mí no era que me costaba orar. No me costaba entrar en la presencia a orar. Pero desde hace un tiempo he cambiado un poco la dinámica, y cuando me pongo en la presencia de Dios, me leo un par de capítulos de la Biblia. Les puedo asegurar que voy encontrando una riqueza diferente. Le voy encontrando un sentido tan especial que después me puedo poner a estudiar la Biblia y todo, pero no logro encontrarle esa riqueza en ese primer momento, en ese primer instante. Me levanto temprano a la mañana y le dedico mi primer tiempo al Señor a leer la Biblia antes que cualquier cosa, y eso noto esa limpieza y santificación en mi mente y en mi corazón que va produciendo la palabra. Noto como de una manera diferente en otro momento del día. Amén. No es que esto tiene que ser mecánico y religioso, que esto es un dogma. No, para nada. Simplemente es una práctica que he desarrollado en mi vida que me ha dado mejores resultados que otras. Claro. Y voy entendiendo el valor de leer la palabra y estar con la palabra. Y por eso el salmista decía eso, ¿verdad? Era como el deseo que él tenía en su corazón. Es como el espíritu que necesita esa agua, beber esa agua desde muy temprano. Permíteme agregar algo. Estaba leyendo yo antes que dice, era necesario que se lavaran porque si no morían. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo, sí. ¿Cómo los sacerdotes tenían que hacer ese procedimiento que Dios había dicho? Porque si no se lavaban las manos y los pies, dice también, ¿verdad? Claro, pero recordemos, tiene que ver con entrar en la presencia de Dios, la santidad de Dios. A veces jugamos nosotros no digo jugamos, pero no somos verdaderamente conscientes cuando decimos estamos en la presencia de Dios. La presencia de Dios dice que cuando Dios llamaba a Moisés al monte y se iba a manifestar ahí, decía que nadie se acerque porque sea hombre o animal será asaeteado, o sea, moría irremisiblemente. Uh-huh. No se podía jugar con ese tipo de cosas, porque la santidad de Dios es maravillosa, pero es tan poderosa, y para que los sacerdotes pudiesen, tenían que estar limpios. Ahora, eso en el antiguo pacto. Sí. En el nuevo pacto, no es que hay una tribu sacerdotal. La Biblia dice que todos fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes sí. para el Dios nuestro. Sí. Por lo tanto, debemos, como en la enseñanza de Jesucristo, le dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra, y limpiarse los pies era símbolo de limpiarse del polvo del camino. Exacto. De lo que nos afecta al día a día, porque el día a día nos afecta. En el día a día, quien no tiene una discusión, quien no tiene un mal pensamiento, quien no tiene un problema, eso del día a día, limpiarnos.
Y lo habitual es andar caminando, por eso es que decía de lavar los pies, ¿verdad? Porque lo normal es que la gente iba caminando, el polvo, en ese tiempo pues utilizaban sandalias, entonces el polvo no había calles asfaltadas, con lo que nosotros hoy nos movemos, ¿no? Exacto. Ahora, el altar, fíjate, el altar de bronce era para todos, ¿no? Todos podían acercarse al altar o ofrecer sus sacrificios. Pero la fuente era para los sacerdotes. Sí. Es un detalle que tenían en común, era que tanto el altar como la fuente no tenían techo, no estaban bajo techo. Vamos a ver que lo demás más adelante sí está bajo techo. Porque todo lo que se hacía ante ellos estaba a la vista de Dios y de los hombres. Sí. O sea que tiene que no hay nada oculto. Nada oculto. Ahora, el altar habla de poseer la salvación, ¿no? Sí. Porque el altar hablaba de juicio, hablaba de sacrificio, hablaba de salvación. Pero la fuente habla de santificación. Limpieza, santificación, apartarse para. El atrio está asociado con los levitas, el lugar santo con los sacerdotes y el santísimo con el sumo sacerdote. Esto recordémoslo porque para más adelante va a ser muy bueno. El altar contenía fuego, porque en el altar se quemaban los animales con sus grosuras y había ese sacrificio. Y la fuente contiene agua. La experiencia ante el altar era la de obtener la salvación, pero la de la fuente es de mantener la comunión. Sí. Por medio de la limpieza nos mantenemos en comunión con Dios. El altar nos dice, sin el derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. La fuente nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Sin limpieza nadie verá al Señor. Vamos a Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, que es el altar. Sí. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, que es la fuente. Primero nos habla, como bien dijiste, del altar, ¿no? Sí. Él se entregó, sacrificio. El sacrificio. Nos habla del sacrificio. Pero después dice en la segunda parte, para el propósito es santificarla, purificándola en el lavamiento por el agua de la palabra. Esa agua es la palabra que nos limpia. Amén. En Hebreos 10:12, lee por favor si tienes allí. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Entonces, ahí vuelve a hablar de sacrificio, pero en el 10:22... Acerquémonos con corazón sincero, lavados los cuerpos con agua pura. Ahí está. Entonces, vemos que siempre, primero está el sacrificio y después el lavamiento. El lavamiento. Primero la obra redentora de Jesucristo y después la obra de purificación y santificación que hace el Espíritu Santo por medio de la palabra. Amén. El agua limpia de la palabra. La fuente en sí puede percibir como una figura de Cristo la palabra viva y el agua de Cristo como la palabra escrita. Por eso el Señor dice, aquel que tiene sed, venga a mí y beba. Siempre habla de agua, sí, ¿no? La ubicación de esto, que es un gran vaso, una gran copa, entre el altar para el sacrificio y el lugar santo, nos prepara para la lección que habla de la salvación y lo que precede al servicio. Ahora, vamos a algunas características, sí, ¿no? Todo tiene algunas características. La fuente era de bronce,
sobre una base de bronce, habla del material, estaba colocada, situada, recordémoslo, entre el altar del holocausto y el tabernáculo de reunión. Dentro de esto había agua. Es muy interesante eso de que había agua, porque agua en el desierto. Lo estuve pensando. Agua en el desierto. ¿Dónde consigues agua ahí para llenar la fuente? No es fácil, no es fácil, pero era necesario. Ahora, para poder entrar al tabernáculo de reunión, Aarón y sus hijos tenían que lavarse las manos y los pies. Estas son cosas para ir recordando. Para ministrar delante del altar y ofrecer las ofrendas encendidas a Jehová, tenían que lavarse las manos y los pies. El material usado fueron los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y después de construido, fue ungido con aceite 7 veces para santificarlo, ¿no? Estas son algunas características anecdóticas. Ahora, habíamos hablado de que el tabernáculo y los elementos del tabernáculo tenían características peculiares. Fueron dados medidas, ornamentos, formas, materiales, todo. Sí. Pero en la fuente no se dio ninguna explicación de su forma. No se dice nada con respecto a sus dimensiones o el peso. No hay instrucciones alguna referente al modo de trasladarlo ante la marcha de un lugar a otro. Recordemos que todo lo demás, mobiliarios, por ejemplo, tenían unas aros de metal donde pasaban unas varas de madera revestidas en oro o bronce, sí, y se llevaban colgado a los hombros de los levitas. Había una manera, pero con respecto a la fuente no. Estas curiosidades, porque son cosas curiosas, ¿no? Nos muestran que la gracia de Dios es sin medida. Sí. Y el nivel de santificación no tiene límite. Lo que nos habla de la multiforme gracia de Dios. Que la gracia de Dios no tiene... Porque a los hombres nos gusta... nos sentimos más seguros cuando tenemos todo estructurado de determinada manera. Calculado, sí. Calculado y estructurado de determinada manera. Y en las iglesias solemos hacer, que no se puede bautizar si primero no tuvo, porque hay iglesias que hacen así, primero una confesión pública de su fe, si no hizo un curso de determinados niveles para bautizarse. Aquí el Señor no nos muestra una estructura, todo lo demás tiene unas dimensiones, medidas, pesos, una estructura específica dada por Dios. En esto no. Porque ¿quién sabe? ¿Quién puede medir verdaderamente la intencionalidad del corazón de cada uno? La fe. Ese hombre que escuchó precisamente que venía el servidor de Candance, la reina de Etiopía, venía hablando de Isaías, leyendo y no había quien le explicó y le explicaron brevemente. Dice, ¿y qué hay? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿No? ¿Quién puede medir exactamente el nivel de fe o el nivel de compromiso en ese momento? Es verdad. Entonces, esto nos habla de la gracia de Dios sin límites y que el nivel de santificación tampoco tiene límites. No hay forma de medirlo, no hay manera humana de medirlo. Ahora, la pregunta que tú hacías, por ejemplo, ¿de dónde se sacaba el agua para abastecer la fuente? Sí. No es como ahora que abrimos el grifo y tenemos agua. Claro. O como hace poco, tú vas a ciertos pueblos en España, las fuentes, y están las fuentes donde antes, si bien no llegaba el agua a los hogares, pero había una fuente. Sí. Pero cuidado que los romanos, en la época de los romanos, había, por ejemplo, había ciudades donde habían logrado canalizar el agua y hacerla llegar a cada hogar. Es increíble. Cuando vayas, por ejemplo, a los que pueden ir a Tarragona, en la antigua Tarraco, habían llegado a cierta sofisticación los romanos, donde casi todos los hogares tenían agua, llegaba agua a sus casas. Pues mira. Entonces, pero
ahí en el desierto, ¿cómo podían hacer? Éxodo 17:6, por favor. Tiene que ser un milagro, ¿verdad? De Dios ahí. Éxodo capítulo 17, versículo 6. Sí. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas. Y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Vemos que Dios proveyó agua, el agua es la vida, ¿no? Es más, se sabe que es más importante el agua que la comida para sobrevivir. Sí. Y 40 años en el desierto hubo una fuente, la peña de Horeb, donde el Señor hizo brotar agua. Vamos a Juan capítulo 19, versículo 34. Juan capítulo 19, versículo 34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Jesucristo, la roca, Jesucristo que es llamado la roca firme de nuestra salvación, sí, fue golpeado por esa lanza, igual que en el desierto Moisés golpeó con la vara y salió, en el desierto salió agua y aquí sale agua y sangre. Amén. Vemos la similitud. Exacto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque había de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Amén. ¿Vieron cómo la Biblia, hay un principio bíblico para aquellos que quieren aprender a estudiar? Es que la Biblia se explica a sí misma. Así es. Así que si hay algo que no entiendes, ten paciencia, ora al Espíritu Santo y Él te llevará a otro versículo bíblico donde encontrarás que la Biblia se explica a sí misma. Es verdad que hay manuales, que hay concordancias, hay un montón de cosas que son elementos buenos que nos ayudan. Pero aún no teniendo eso, tenemos la palabra que se explica a sí misma. Amén. El altar del holocausto, en el altar, está la sangre para el perdón de nuestros pecados, pero en la fuente de bronce está el agua para lavarnos constantemente y mantenernos limpios para el servicio al Señor. Después de recibir el perdón para poder llegar al tabernáculo de reunión y tener un encuentro con Dios, tenemos que limpiarnos con la palabra de Dios. Vamos a ver una comparativa entre los dos altares. Entre el altar y la fuente, ¿no? Los dos estaban fabricados con bronce, como dijimos, que es símbolo de juicio. Sí. El altar nos enseña lo que realizó Jesucristo ofreciéndose en sacrificio. Hebreos 9:14, por favor. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Bien, esto fue la propiciación, el sacrificio por nuestros pecados, en nuestro lugar, la sustitución. La fuente, por su parte, nos señaló que hace en nosotros el Espíritu Santo juntamente, qué es lo que hace, cuál es el trabajo del Espíritu Santo juntamente con la palabra. Porque ante la fuente nos encontramos lavados, santificados. El altar tenía que ver con los pecadores, pero la fuente era para los sacerdotes. Sí. Prestemos atención. Primero el altar para los pecadores. Y una vez que pasamos de eso, somos aceptos en el amado y somos constituidos reyes y sacerdotes. Ahí es donde Dios dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra. Nos tenemos que limpiar del polvo del camino. La fuente nos habla del proceso de la gracia santificadora de Dios, que obra para separarnos como hijos, para apartarnos, santificarnos y separarnos como hijos. La palabra santo o santificado significa apartado con un propósito. No es apartado para aislarte de, no, es
apartado para que cumplas con un propósito. A veces equivocamos el concepto, ¿verdad? Exacto. Entonces, a veces es que, no, Dios quiere santificarte para aislarte de... no, porque de ahí surgieron los errores de aquellos que se aislaban del mundo para no contaminarse. Pero el Señor nos llevó a ser sal y luz de este mundo, santificados, o sea, apartados para llevar a cabo un cometido en este mundo, que es ser sal y luz. Sí. Dios no quiere que nos separemos todos los cristianos y nos vayamos a vivir en una montaña para ser un pueblo alegre y feliz y separado del pecado. No, Dios nos llamó a meternos en, perdonen que lo diga así, en conventos. Los monjes apartados en un sitio, No, ¿verdad? Dios nos llamó a ser sal y luz. Si la sal no sirve para salar, no sirve para nada. Y la luz no se pone debajo de la cama, sino se pone en lo alto para que ilumine. Así es. Entonces, la palabra santo o santificado tiene el significado de apartado con un propósito. Entonces, cuando Dios nos llama, nos santifica, nos va limpiando para el cometido que es ser apartado para Él. Amén. Vamos a Éxodo 30, 19, 21. Éxodo 30, versículo 19 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar las ofrendas encendidas para Jehová. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Este es el primer versículo que hemos leído, Sí. y lo he querido repetir porque no nos tenemos que olvidar el propósito del altar, de la fuente, ¿no? La fuente tiene un propósito. Las cosas en el Señor tienen un propósito, tienen un porqué. No es cuestión de que a Dios se le ocurrió poner esa fuente ahí. Tiene un propósito y un porqué. Era la limpieza de los sacerdotes. Eso tiene una consecuencia directa con nosotros, porque recordemos, es sombra y figura de lo que iba a acontecer, ¿no? Y entonces, ahora me gustaría que vayamos, por ejemplo, a Lucas 18, versículos 9 al 14. Sí. Lucas 18, versículo del 9 al 14. Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjate la actitud del fariseo. Hizo una oración que supuestamente tenía comunión con Dios, pero él no vio nada para cambiar. Gracias que no soy como este, gracias que no soy como el otro. Cuando verdaderamente el Espíritu Santo obra,
cada vez que leamos la palabra, en algo el Señor nos va a limpiar. Así es. Y otra de las cosas que yo pienso leyendo esta parábola es de que los dos personajes que salen aquí, el publicano y el fariseo, primero suben a un mismo lugar. O sea, van a hacer una misma función, suben al mismo al lugar, que es a orar, ¿verdad? Y luego, pues eso, de que uno está confesando todo lo que hace y el otro dice que ni siquiera puede alzar los ojos, ¿verdad? Claro, pero fíjate, el sacerdote no podía avanzar al lugar de comunión con Dios si primero no se lavaba. Este hombre no se lavó, no admitió nada delante de Dios, ni un solo error, ni una sola situación, sino que él se comparaba y se sentía superior moralmente que otros. Qué peligro cuando nos sentimos o creemos que somos superiores moralmente o espiritualmente a. Cuidado, cuidado. Sí, eso es peligro. Nos estamos pasando, queremos entrar en el lugar, porque vamos camino al lugar santo y al lugar santísimo. Y si no pasamos o no sentimos la necesidad de pasar por el lavacro, porque la fuente de agua también se le llama el lavacro, sí. Si no sentimos la necesidad de pasar por ahí y limpiarnos, cuidado, qué peligro. Sí. Qué peligro. Es un peligro. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 3 al 12. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Diferente Totalmente diferente, al fariseo. Sí. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, esto creo que lo habla Pablo, ¿verdad? Sí, Pablo habla de sí mismo, sí. Habla de su condición de judío, de la preparación, de dónde venía, qué preparación tenía, todo su conocimiento. Exacto, de confiar en la carne se refiere a eso, ¿verdad? Sí. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza su currículum aquí de Pablo. Sí. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y todo por basura, y lo tengo por basura, para ganar a mi Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. No teniendo mi propia justicia, o sea, él no tenía nada de qué justificarse. Todo lo contrario del fariseo, que se justificaba de sus acciones. Y él, por más que él hubiese tenido quizás más que ese fariseo con qué justificarse, él no tenía nada con qué justificarse. Que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El mismo Pablo estaba admitiendo que no es que él había alcanzado todo eso, que estaba en el proceso. Estamos en el proceso de santificación. Hay algunos que han avanzado un poco más y otros no tanto, pero todos estamos en ese proceso, porque el fin, la meta, es llegar a ser como Jesucristo, y nos queda un largo trecho para llegar a ser como el Maestro, ¿no? Sí, ya Pablo pone aquí un estándar bastante alto, ¿verdad? Dando su currículum, diciendo de la confianza en la carne, y luego diciendo que ni siquiera él se puede justificar, ¿verdad? Claro, hablando de que él mismo tenía que pasar por el lavado. El lavado. Sí. Él mismo, todos tenemos que pasar por ese proceso de lavado y santificación.
Todos tenemos que pasar por ese proceso de renovación de nuestra mente, de toda obra muerta. ¿Por qué? Por el Espíritu, por medio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios que nos va limpiando día a día. Lo que yo decía al principio, día a día, cada vez que leemos, la palabra nos va limpiando, nos va mostrando tal cual somos, nos va sacando a luz lo profundo de nuestro corazón, va mostrando esas cosas y por otro lado nos va limpiando, nos va renovando. Amén. Eso es lo que hace la palabra. Ahora, si la norma hubiera sido los antecedentes religiosos, culturales, Pablo podría haber confiado en la carne, pero no era así. Por lo tanto, nosotros no podemos confiar en nosotros, ni podemos confiar en de dónde venimos. Tenemos que confiar en Dios. Sí, y cuando habla un poco acerca de la confianza en la carne, Pablo está hablando acerca de confiar también en las capacidades, en los títulos, en los logros, porque habla de todo eso, ¿verdad? De todos sus, Sí. Yo imagino ahí todos los títulos que tenía Pablo y diciendo, no, yo no, si alguien se va a confiar en la carne, yo más, dice. Yo tendría más que la mayoría de que confiar. Eso estaba diciendo. O sea, hay algo que se llama paráfrasis, ¿no? Parafraseando decía, si tú tienes con qué confiar de todo eso, yo más. Claro. Y te cuento. Y comienza a contar de esto, de lo otro, de aquí, de allí, yo era esto. Mira si tú tengo para confiar. Pero he entendido que todo eso, nada me vale, nada me sirve, lo tengo por basura, sí. Por la excelencia o algo más importante y mejor, que es el conocimiento de Cristo por la fe. Sí, y a veces me da la sensación a mí que a veces como cristianos estamos indagando en la basura, sí. Buscando en quién confiar, ¿verdad? O en qué cosa confiar de la que realmente es basura. Bien, vamos a continuar, si me permites. Recordemos que el sacerdote, antes de entrar a ministrar en el santuario, tenía que lavarse, era para lavarse, y hay dos palabras en hebreo que se utilizan para lavarse, la palabra kabás y rayés, se traducen como lavar, ¿no? La primera kabás, que es la que más se usa, la utilizaba David, por ejemplo, 2 veces en el Salmo 51 cuando dice, lávame más y más de mi maldad, purifícame con hisopo y seré limpio. Amén. Esa es la palabra kabás. Y Jeremías, el profeta Jeremías la utilizó al hablar de limpiar el corazón. De las dos palabras, de estas dos, kabás y rashet, kabás es la que más se encuentra en Levíticos, ¿no? Que Levítico habla mucho de todo esto, Levíticos 13 al 17, y se refiere a la primera instancia de lavarse la ropa. Ahora, rachet es bañarse o limpiarse el cuerpo, y esta es la que encontramos en Éxodo, lo que hablamos, Éxodo 29:30, cuando Dios le dio a los sacerdotes, a los levitas y sacerdotes que tenían que limpiarse. Sí. Este es el término que David utiliza, por ejemplo, en el Salmo 26, cuando dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Bien, es la palabra rachet. Ahora, lo que se le da mayor importancia es que había 2 lavamientos ceremoniales del cuerpo. Primero, en Éxodo 29:4, que dice, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Esto es la forma, era la forma en que se formalizaba que un sacerdote, como parte de su consagración, la ceremonia de consagración era lavarlo totalmente al sacerdote. No era solamente las manos y los pies. Moisés efectuó este rito lavando todo el cuerpo de cada varón de esa tribu. Sí. Es una figura de salvación porque fuimos aceptos, lavados por Cristo cuando le aceptamos. Y Pablo enseñó a los corintios, habéis sido lavados, habéis sido santificados. Bueno, ante la fuente, en cambio, ante la fuente, para que nos demos cuenta, los sacerdotes se lavaban a sí mismos y lo hacían a menudo. Había 2 tipos de lavados. Un lavado era cuando te consagraban como sacerdote, te lavaban totalmente. Ahora,
lo que se hacía en la fuente era, los sacerdotes se lavaban a sí mismos, a menudo. El otro era un solo lavado de consagración, Sí. pero este era a menudo que se lavaban. ¿Por qué? Porque las manos y los pies eran lo que quedaban contaminados con las tareas del día. Claro, y son las partes del cuerpo que más tienen contacto con el mundo. Exacto. Las manos y los pies. Exacto. Entonces es lo que hablábamos hace unos minutos cuando decíamos, cuando Jesucristo dijo, no, vosotros ya estáis limpios por la palabra. Lo otro es limpiarse de lo que día a día tenemos. Sí. Quien diga que día a día no tiene de qué arrepentirse, no tiene que limpiarse, es que no conoce la santidad de Dios y hacia dónde debemos llegar. Y no conoce, no se da cuenta de la naturaleza humana. Así es. Los sacerdotes no podían limpiar, no podían servir a Dios sin limpiar, sin lavarse, ¿no? Ujú. La fuente contenía agua y la dispersaba, se usaba conforme a las necesidades. Vamos al Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Quién puede ir a la presencia de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. Amén. Para entrar en la presencia de Dios necesitamos como sacerdotes limpiarnos, purificarnos. Hay cosas que entorpecen nuestra comunión con Dios y tiene que ver con la falta de humildad, como el sacerdote, como el fariseo. Muchas veces no reconocemos nuestros pecados y estamos viendo la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en nuestro ojo. Y eso nos entorpece en acceder a la presencia de Dios. Amén, así es. Y quizás no nos mata físicamente, pero nos mata espiritualmente. Sí, la palabra matar es separación también. La palabra muerte es separación. Entonces me llama mucho la atención eso, porque cuando lo hemos leído, que dice 2 veces, lo repite, si no se lavan, morirán. Y lo vuelve a repetir, si no se lavan, morirán, ¿verdad? Es una advertencia. Sí. Y sí. estás hablando tú de muerte, de una separación, porque Es yo una puedo separación. tratar de entrar al lugar de reunión sin pasar por el lavabo, ¿verdad? Y pasar, saltarme ese paso, ¿y qué va a pasar? Puedo morir. Sí, ahora estamos hablando de la muerte espiritual, pero también hay momentos de que uno puede vivir una hipocresía tal espiritualmente que esa muerte ya no puede ser solamente espiritual, sino que puede llegar a traducirse en una muerte física. Y tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira, que mintieron y dijeron, los apóstoles dijeron, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? No tenían necesidad, pero estaban tan corrompidos y pervertidos que le mintieron al Espíritu Santo, y ese es el peligro, que cuando cauterizamos o permitimos que nuestra conciencia sea cauterizada por no estar sensibles al lavado que tenemos que hacer permanentemente en nuestras vidas con la palabra de Dios, podemos morir espiritualmente, y hasta llegado el momento uno puede llegar a morir físicamente también. Sí. Uh-huh. Esto es algo complicado, pero debemos tenerlo en cuenta porque es parte de la realidad espiritual, es parte de lo que está escrito en la Biblia. Y muchas veces oramos y decimos, Señor, queremos la gloria primera, hablando de la gloria y el poder de la iglesia primitiva, el poder que había en los apóstoles. Sí, pero cuando Dios se manifiesta proporcionalmente con esa gloria, también ocurre lo otro. Sí. Así que lo que tenemos que hacer es, con sinceridad y sensibilidad al Espíritu Santo, dejar que la palabra de Dios nos muestre tal cual somos, tal cual estamos, y qué es de lo que debemos arrepentirnos y dejarnos limpiar. Así es. Y tú has mencionado el ejemplo de Ananías y Zafira, que es un ejemplo muy conocido, y yo digo que falta de temor de Dios.
Qué falta de temor de Dios, de no darse cuenta que, y por eso hemos mencionado el reconocer, ¿verdad? Nuestros errores, nuestra contaminación. Caminamos en este mundo y antes de llegar a ese lugar de reunión y entrar en la presencia del Señor, humillarnos, ¿verdad? Como lo hacía el publicano, humillarnos y reconocer nuestras fallas, pasar por ese lavabo que es importantísimo, ¿verdad? Y lavar nuestras manos, nuestros pies, pidiendo perdón, ¿verdad? Claro, el tema de la religiosidad es que el fariseo era un religioso y muchas veces, por los años que tenemos en el Señor, por el puesto que pudimos haber alcanzado, por la gracia de Dios que en algún momento se pudo haber manifestado, podemos caer en esa religiosidad y perder esa sensibilidad espiritual. Uh-huh. Y qué feo que es cuando perdemos esa sensibilidad para con el Espíritu Santo. Tremendo. Tremendo. Sí. Me gustaría terminar con este versículo bíblico, Juan 15:3. Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Son palabras del Maestro. De Jesús. Amén. Eso es lo que produce la palabra en nuestras vidas. Nos limpia. Nos limpia. Y eso es algo que cada día tenemos que permitir que el Señor nos lave y nos limpie con su palabra. Así es. Dice el salmista también, ¿quién subirá, verdad, al monte alto? El limpio de manos. Exacto. Pues, bueno. Seguiremos, Dios mediante, con la semana que viene. Ya veremos, hemos visto el atrio, con los dos elementos en el atrio. La puerta, el altar de bronce, el lavacro, y a partir de la semana que viene ya veremos el lugar santo y el lugar santísimo. Así es. Pues, Carlos, muchas gracias. Un placer. Y gracias a los oyentes y televidentes, y nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.